Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría tan grande embarga nuestro corazón en este momento. Ya nos encontramos en este recorrido por el Seminario Vida en el Espíritu. Quinto tema. El día de ayer ya el Padre Gerardo nos presentaba el tema de la fe y la conversión. Y yo sé que la palabra de Dios ya está actuando en muchos de ustedes y están buscando dar un giro a sus vidas, un cambio de mentalidad. Y esto es obra del Espíritu Santo, de nadie más. Solamente Él nos puede llevar a una conversión verdadera, una conversión sincera. Pidámosle esa gracia al Señor, sigamos orando. Y en esta noche voy a compartirles el tema del señorío de Jesús. Jesús, el Señor, mi Señor. Vamos a empezar clamando la gracia, la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él, el Espíritu de Dios, aquel que, como dice San Pablo a los Romanos, conoce lo íntimo del corazón de Dios. Que Él venga a llenarnos a cada uno de nosotros en este momento, para que su palabra, para que cada uno de los mensajes que vamos a transmitir sean llenos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, les invito para que empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor. Él está en medio de nosotros. Él lo dice en su palabra: donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré en medio. Jesús ya está en este lugar, por eso vamos a clamarlo. Vamos a pedirlo para nuestro corazón. Necesitamos tener un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo venga de lo alto a llenar e infundir con su gracia en nuestros corazones. Somos terreno árido, somos terreno seco cuando el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento, en esta hora de la noche. Ven a llenarnos a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, a llenar a todos aquellos que a lo largo del tiempo van a entrar a ver esta predicación, a ver este tema tan hermoso del señorío de Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, a infundir tu luz, tu gracia, tu ternura en los corazones de todos aquellos que están dispuestos a recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ven en esta noche a regalar oídos de discípulo, que podamos escuchar tu palabra como lo hacía Pedro, Santiago, Juan, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía la Virgen María. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a infundir tu gracia en nuestros corazones. Sopla tu aliento de vida, Espíritu Santo de Dios. Sopla con tu gracia, sopla con tu amor, Espíritu Santo de Dios. Ven, Divino Paráclito, ven, Divino Consolador. Trae fuego de lo alto a nuestros corazones. Trae gracia espiritual a nuestras vidas en este momento. Nos abrimos a ti, nos abrimos a tu actuar, Espíritu Santo de Dios. Ven a moverte en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a entrar a las profundidades de nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, ven a dirigir nuestros pensamientos, palabras, deseos, emociones. Tómanos, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Regálame palabras para comunicarle a mis hermanos, que sean palabras de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a ungir este momento de predicación. Ven, Espíritu Santo de Dios, a guiar los corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios, a llenarnos con tu gracia, con tu amor. Vamos a llamar al Espíritu Santo de Dios con el canto. Ven, solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu de amor,
Transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Sí, Espíritu Santo de Dios, ven a morar en nuestros corazones en esta noche. Ven a morar en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Llénanos con tu fuego, llénanos con tu paz, llénanos con tu ternura, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, queridos hermanos. Entonces vamos a tomar el tema del señorío de Jesús, como les decía hace un momento. Vamos a mirar, a reconocer y a proclamar a Jesús como Señor de todas las áreas de nuestra vida. Ese es el objetivo de este tema. Primero, darnos cuenta que Jesús es el Señor, para luego poderlo proclamar como el Señor de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Vamos a tener a la base como texto bíblico Primera de Timoteo 6, 14, 15, para que anoten los textos bíblicos en sus libretas, que les sirvan como material para que a lo largo del día puedan ir reflexionando sobre los temas que se van exponiendo en este seminario de vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo: bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. También el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 16, va a decir: Rey de reyes y Señor de señores. Una canción que nosotros hacemos cuando estamos de frente ante el Santísimo Sacramento del altar. Dice una frase: Rey de reyes, Señor de señores. Es así, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos lo está indicando. Jesucristo es Rey de reyes, es decir, está por encima de cualquier reinado aquí en la tierra o en cualquier parte del universo. Jesucristo es Rey, pero además de eso, Jesucristo es Señor. Ya vamos a ver qué implica que Jesucristo sea el Señor. Para que vayamos interiorizando esto, vamos a tomar otro texto de la palabra de Dios, porque son los apóstoles los que nos manifiestan a cada uno de nosotros lo que significa reconocer a Jesús como Señor. Y es tomado el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 3 al 14. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la gran exclamación que hace el discípulo amado. Es el Señor. Y la palabra de Dios dice que al instante Pedro se lanzó al mar, se vistió ante escuchar: es el Señor. Ya los apóstoles estaban llenos de Dios, lo habían visto resucitado. Aunque no le reconocían, fue el discípulo amado quien reconoció a Jesús como Señor. Y por eso lo proclama a voz en grito: es el Señor. Porque el discípulo amado es una persona que conoce a Jesús cara a cara. Lo que pretende el seminario de vida en el Espíritu es que cada uno de nosotros conozcamos cara a cara al Señor. Y por eso cuando lo veamos en cualquier circunstancia, aunque a veces sea como un poco turbia la situación, podamos descubrir y decir como el discípulo amado: es el Señor. Y como Pedro, arrojarnos inmediatamente, porque cuando escuchamos es el Señor, eso debe crear un cambio profundo en nuestro corazón. Tras la pasión y muerte de Jesús, nosotros sabemos que Dios Padre le da a Jesús una exaltación. Lo primero que hace el Padre con Jesús es que lo resucita de entre los muertos. Y haciéndolo así, resucitándolo de entre los muertos, lo hace el primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito que resucita, es el primero en todo, como dice la carta del apóstol. Jesucristo es el Señor y así se ha constituido en el primero en todo. ¿Y esto qué implica? Que el Padre le dio a Jesús el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Le concedió todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Lo llenó de su Espíritu Santo. Hechos 2:33. Lo constituyó Señor y Mesías. Hechos 2:36. Es decir, que el anuncio que les estoy haciendo en esta noche en nombre de Jesús de Nazaret es simplemente la confirmación de la palabra de Dios, porque es el Padre del cielo el que constituye a Jesús Señor, Mesías, Salvador, ungido por el Espíritu Santo, dueño del cielo y de la tierra, es decir, de todo cuanto existe. El gran querigma de Pedro, el día de Pentecostés, cuando fue infundido por la gracia del Espíritu Santo, es salir a decir a voz en grito ante todos los hombres de más de 20 regiones distintas las siguientes palabras: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús. ¿A cuál Jesús? Al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Lo exaltó la diestra de Dios, lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Le concedió el título de Señor y Mesías. Esa fue la gran proclamación del señorío de Jesús realizada por Pedro. Pedro, lo más importante de todo su anuncio es: este hombre a quien ustedes mataron ha sido constituido por Dios como Señor y Mesías. Y el término Señor viene del griego que quiere decir Kyrios. Y Kyrios es un título que si nosotros lo leemos en el Antiguo Testamento, solamente se le es dado a Dios. Solamente Dios es Señor. Para la cultura de los hombres de Judá, para la cultura de Israel, el único nombre al cual se le puede decir Señor, Kyrios, es a Dios. Y por eso cuando Pedro dice que Jesucristo es el Señor, pues muchos que lo estaban escuchando
Se sintieron atemorizados. ¿Cómo así? Sí, estaba proclamando a Jesucristo como el Hijo de Dios viviente. Lo estaba proclamando con la misma dignidad de Dios. Es decir, está confirmando: ustedes mataron a Dios, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes mataron al Verbo hecho carne. Esa es la gran proclamación del querigma de Pedro el día de Pentecostés. Señor es un título que lo acredita a Él como dueño de toda la creación, dueño de todo el universo, dueño del pasado, del presente y el futuro, dueño de los hombres, de los animales. Todo le está sometido bajo el escabel de sus pies. También como juez de vivos y muertos, como dice Hechos 10:42. Es decir, que el reinado de Cristo está por encima de todo reinado. Rey de reyes, Señor de señores. Este es el anuncio que hace la palabra de Dios, el anuncio que hace Pedro el día de Pentecostés, el anuncio que lleva Pablo por donde quiera que anda. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador. Ya conocemos esta realidad. Cristo es Señor de todo cuanto existe, de todo cuanto hay. Pero esto debe de desembocar en una profunda confesión de fe. Porque está más que confirmado por la doctrina, por la palabra de Dios, que Jesús es Señor. Pero lo que hace falta en este momento, mis queridos hermanos, es que nosotros declaremos a Jesús como mi Señor, como mi Señor. Y ahí es donde cambia todo el asunto. Ya sabemos, intelectualmente sabemos, Jesucristo es el Señor. Es el dueño de todo cuanto hay, de todo cuanto nos rodea. Es el dueño de los cielos y de la tierra. Es juez de vivos y muertos. Pero ¿sabe cuándo cambia nuestra vida? ¿Cuándo cambia nuestra existencia? ¿Cuándo cambia tu manera de vivir? Cuando tú le reconoces a Él, que ya es Señor, como Señor de tu propia vida, de tu propia existencia. Ahí cambia la historia de tu propia persona. Solamente en ese momento, cuando lo hacemos, pero vamos a ver qué implica confesar a Jesús como Rey, como Señor. Es decir, quien decide en todas las áreas de mi vida y de mi existencia. Jesucristo como mi Señor pasa a ser aquel que decide sobre toda mi vida. Como quien gobierna mi vida, como quien dirige todos mis deseos y apetitos, como el que toma las decisiones de mi vida, tanto las decisiones grandes como las decisiones más pequeñas. Nosotros no podemos hacer de Jesús Señor solamente de algunas situaciones de nuestra vida. Es necesario hacer a Jesús Señor de toda nuestra existencia. Y cuando digo toda nuestra existencia me estoy refiriendo a que Jesús ha de constituirse en el Señor de tus problemas, en el Señor de tus enfermedades, en el Señor de tus bienes económicos, en el Señor de tu familia, en el Señor de tu espiritualidad, en el Señor de todo lo que tú eres, de todo lo que te rodea. Jesucristo es Señor de todo lo que somos, solamente cuando hacemos esa profesión. Se trata de que ¿Jesús es Señor de todo lo que somos o no es Señor? Así de sencillo, porque a veces nosotros declaramos a Jesús como el Señor solamente de algunos aspectos de nuestra vida, no. El señorío de Jesús debe ser total o no es verdadero señorío. Total o no se vale. Solamente quien decide hacer a Jesús Señor de toda su existencia lo está confirmando realmente como su Señor, como su Mesías, como su Salvador. Porque a veces le decimos, Señor, yo te quiero permitir que entres a mi vida, pero solamente hasta aquí. Esta partecita me la reservo para mí. Señor, tú actúas en mi familia, en mi vida, pero en esta situación no te doy entrada. En esta área de mi vida tú no puedes entrar. O es señorío total o no es señorío de Jesús. A veces nosotros tenemos el señorío de Jesús en nuestras vidas solamente como un adorno. Como en el caso de la reina de Inglaterra, de Bélgica o de Suecia. Por tradición sabemos que allí hay monarquías, pero es solamente una monarquía de adorno. ¿Por qué?
Porque si nosotros vamos a conocer esas situaciones, esos países, vemos que la reina de Inglaterra, vemos que solamente sale cuando hay que hacer un desfile, cuando hay que hacer algún acto conmemorativo en la nación, cuando la nación está cumpliendo años. Pero realmente, si nosotros nos adentramos, quien gobierna esas naciones es alguien que ha sido delegado para esa función. La monarquía es simplemente de adorno. Sí, permanecen allí en el trono y ese trono es cedido de padres a hijos, pero realmente quien gobierna la nación son otras personas que son encargadas para ese fin. A veces nosotros tenemos el señorío de Jesús en nuestras vidas solamente como un adorno, solamente como una palabra que brota de nuestros labios hacia afuera. Y decimos muchas veces, Jesús es Señor. Pero si nosotros nos vamos a revisar interiormente, nos damos cuenta de que ese señorío no es real. Porque hay limitaciones que le estamos poniendo a Jesús en nuestra vida. Porque le decimos, Señor, hasta aquí, pero de aquí en adelante no avances más. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos hecho con Jesús. Y lo que pretende este seminario de vida en el Espíritu es que lleguemos a una confesión de fe, de palabra, pero también de corazón, donde digamos, Jesús es el Señor de mi vida, es el Señor de mi existencia. Podemos decir, Jesús es mi Señor, pero nosotros seguir tomando las decisiones de la vida. Solo llevar a Jesús es una medalla colgada al pecho, pero no entregarle la vida. Tener un cuadro muy grande en la sala, pero reinar el pecado en mi casa. Muchas veces nosotros creemos que Jesús es el Señor porque le hacemos cultos exteriores, pero interiormente estamos lejos de Él. Como dice el profeta, este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Uno puede entrar a casas de personas muy adineradas y usted entra y en el centro de la sala hay un cuadro gigantesco, con mis manos no lo alcanzo a graficar, del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón. Pero realmente usted empieza a indagar dentro de ese hogar, dentro de esa familia, y allí no aparece el reinado del Señor por ningún lugar. Simplemente apariencias. En este momento, querido hermano, hemos de hacer un examen de conciencia sincero con el Señor, con Jesús. ¿Realmente Él es Señor de mi vida? ¿Realmente Él dirige mis pasos? ¿Realmente Él es quien toma las decisiones en mi vida? ¿Realmente es Jesús quien me va marcando el camino? La palabra de Dios lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí estamos yendo por el camino de Jesús? ¿O estamos siguiendo nuestros propios criterios? ¿Estamos dejándonos guiar por nuestras propias ideas, por nuestra propia forma de pensar? Hemos de ser sinceros con el Señor. Porque, como dice la palabra de Dios, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Mateo 7:21. Porque podemos proclamar solamente con nuestros labios que Jesús es Señor, pero no cumplir sus mandamientos. Y el Señor dice que quien pronuncia con sus labios que Jesús es Señor, pero no lo cree en el corazón, no se ve eso reflejado en su vida, no podrá entrar en el reino de los cielos. Debemos hacer una consagración total al Señor. Toda nuestra vida debe pertenecerle sola y únicamente a Él. Es verdaderamente cristiano aquel que vive de acuerdo a los mandatos, a la voluntad del Señor. Aquel que cumple la ley, la voluntad del Señor, esa persona es realmente cristiano. A nosotros nos han engañado y nos han dicho, usted es cristiano porque usted recibió el bautismo. Pero muchas veces no vivimos el bautismo, no vivimos los compromisos que adquirimos cuando fuimos bautizados. Muchas veces solamente somos cristianos de nombre o solamente somos cristianos, como decía algún sacerdote, porque creemos que vamos a misa los días domingos. Pero el resto de semana el Señor no aparece por ningún lado. Y entonces dice un sacerdote, un predicador, a esos deberíamos de darles una mención de honor por la puntualidad. Porque son muy puntuales, siempre están en la Eucaristía, se sientan en las primeras bancas.
pero luego al revisar nuestras vidas nos damos cuenta que realmente no somos cristianos. Estamos simplemente haciéndolo por cumplimiento, por cumplir, pero realmente es una farsa, es una mentira. Podemos decir Señor cuando seamos realmente siervos del Señor. Solamente en ese momento podremos decir Señor. La Virgen María fue la primera mujer cristiana, por así decirlo, porque ella es la primera creyente en Jesús cuando el ángel le anuncia, y ella puede proclamar, porque sabe que es el Señor el que va a entrar en su vientre por obra del Espíritu Santo. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor. Es necesario hacernos siervos, hacernos esclavos del Señor, para que realmente el señorío de Jesús sea verdadero y sincero en nuestras vidas. O si no, puede ser una farsa. Porque ante el señorío de Jesús no se permite pequeños señoríos, no se permite ser pequeños señores de nuestra vida, no. Solamente debe de haber un Señor, Cristo el Salvador. También el señorío de Jesús se debe de demostrar en algunas cuestiones concretas de nuestra vida, y las vamos a nombrar. Jesús, Señor de nuestro corazón. El Señor constantemente nos está pidiendo a cada uno de nosotros que le entreguemos el corazón. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¿Y saben cuál es la puerta a la cual se refiere el libro del Apocalipsis? El corazón. El Señor está tocando constantemente a nuestro corazón, porque Él quiere entrar a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero ¿qué significa constituir a Jesús Señor de mi corazón? Significa que hemos de limpiar nuestro corazón de todo lo que no sea de Cristo, de todo lo que nos aparte del amor de Cristo, de todo aquello que sea contrario a los mandatos de Cristo. Eso significa establecer el señorío de Jesús en nuestros corazones, que solamente Él pueda ocupar el lugar número 1 en nuestras vidas. Si tenemos al Señor en un segundo plano, ya no se vale. Solamente el Señor debe estar en el centro de nuestros corazones, y eso va a implicar empezar a sacar una serie de suciedades que hay en nuestro interior, que hay en nuestros corazones. Hay que empezar a limpiar inmediatamente nuestro corazón de todo aquello que sea pecado, de todo aquello que sea ira, disensiones, de todo aquello que sea impureza, porque el Señor se merece un corazón digno para entrar a reinar en nosotros. El reinado de Jesús se instaura en un corazón que está realmente dispuesto para Él. Y lógicamente que todo aquello nos lleva a combatir lo que roba el amor de Dios. Constantemente en nuestro corazón están otras entidades, otras fuerzas del mal tratando de robarnos el lugar de Dios. Yo sé que muchos de ustedes ya han experimentado esa lucha interior, porque está Jesús en el corazón y nos empiezan a rodear una cantidad de cosas que quieren que Jesús sea puesto en otro lugar o que sea sacado por completo del corazón. Es necesario luchar contra todas aquellas personas o situaciones que se quieran constituir en ídolos dentro de nuestro corazón. Todo aquello que nos aleja de Jesús, todo aquello que nos quita el señorío de Jesús, se convierte en un ídolo de nuestro corazón. Pero después de limpiar el corazón es necesario mantener un diálogo amoroso con el Señor. Es necesaria la oración, es necesaria la vida sacramental, es necesaria la constancia en la vida espiritual. Porque si nosotros dejamos de tener diálogo amoroso con el Señor, poco a poco se irán metiendo pequeños ídolos a nuestro corazón y le van diciendo a Jesús, hazte a un lado. Hasta que nosotros reaccionamos y el Señor se encuentra completamente fuera de nosotros. Ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿en realidad Jesús es el Señor de nuestro corazón? ¿Realmente todo nuestro amor, toda nuestra atención la tiene Jesús en estos momentos en nuestras vidas? ¿O hay pequeñas cosas, ídolos, que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, que han ido robando el lugar de Jesús, que han ido quitando a Jesús del centro
y han puesto la atención en ellos y han ido sacando al Señor? Hemos de hacernos esa pregunta. Pero también el señorío de Jesús se hace concreto en nuestro tiempo. El Señor ha de establecer su señorío dentro de nuestro tiempo. ¿Y esto en qué consiste? En que cada momento de nuestra vida, cada minuto, le pertenece al Señor. En algún momento nosotros le decíamos: no, Señor, en otro momento, en otro espacio, en otro lugar. Ahorita estoy ocupado con mis cosas. Alguien nos decía: vamos a misa. No, tengo que hacer esto otro. Pues allí Jesús no es Señor de nuestro tiempo. Él debe de gobernar incluso dentro de nuestros minutos, de nuestras horas. Y esto no implica que todo el tiempo tengamos que estar trabajando en el Señor. Eso no implica. Porque el señorío de Jesús sobre nuestro tiempo también implica descanso. También va a implicar momentos en los cuales hemos de compartir con nuestra familia. Pero ojo aquí en la diferencia. Que muchas cosas que nosotros hacemos en nuestro tiempo, el Señor no aparece por ningún lado. El Señor debe de aparecer en los momentos de nuestra vida como el centro. Primero el Señor, luego todo lo demás. Pero ahí realmente Jesús no es Señor de nuestro tiempo. El Señor debe gobernar cada espacio de nuestra vida. Y cuando el Señor es Señor de nuestro tiempo, cuando Jesús es Señor de nuestro tiempo, entonces estamos más dispuestos para las cosas de Dios. El que antes solamente iba a misa una vez al año, ahora empieza a ir a misa todos los días, porque reconoce que Jesús es el primero en todo. Recuerdo el testimonio de San Isidro Labrador. Cuenta la historia acerca de él, que la primera actividad que él realizaba todos los días era la Santa Eucaristía. Dedicarle esas primeras horas del día al Señor, porque él lo reconocía como Señor y como Mesías. Y él trabajaba como jornalero, y cuando llegaba al campo para empezar con su arado, los demás trabajadores se ponían celosos y decían: pero ¿cómo es que apenas llega al trabajo? Porque llegaba una hora después, ya que la primera hora del día se la consagraba al Señor. Pero resulta que al final de la jornada iban a comparar el trabajo realizado por este santo y el trabajo que han realizado los que han iniciado una hora antes, y este santo lo superaba en la cantidad de obras que realizaba. Porque el Señor empieza a hacer rendir nuestro tiempo cuando se lo consagramos a Él. Qué hermoso testimonio que nos ha de mover a cada uno de nosotros a consagrarle el tiempo al Señor. A veces andamos afanados y hasta olvidamos orar. Creemos que es más importante hacer esta actividad o aquella otra, y creemos que si le sacamos el tiempo a la oración, entonces ya no nos va a alcanzar el día. Pues así no es. Cuando nosotros le dedicamos el señorío al Señor sobre nuestro tiempo, Él lo multiplica, porque así es el Señor. Pero también el Señor debe de señorear sobre nuestro pasado, presente y futuro. ¿En qué consiste el señorío de Jesús sobre nuestro pasado? En que todo lo que nosotros realizamos, así sean situaciones difíciles, así sean situaciones complejas, quedan en las manos del Señor. Es entregarle al Señor todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que nosotros hemos pasado. Aún esos momentos trágicos que nos atormentan en muchos momentos, todo eso el Señor ha de pasar sobre esas situaciones. Jesús debe señorear nuestro pasado. Y cuando Jesús señorea nuestro pasado, ya va quedando como algo que solamente se encarga el Señor, y nosotros nos dejamos de preocupar por tantas cosas que muchas veces son vanas. Echarnos la culpa: ¿por qué dejamos de hacer esto? ¿Por qué fui así de esta forma? Hay muchas personas que se andan quejando y dicen: si yo hubiera sido más atento, si hubiera sido más inteligente, hubiera hecho esto en mi pasado. Pues allí es cargar con complejos de culpa. Es empezar a acarrear sobre sí una serie de cosas que no van al caso. Cuando tú consagras el señorío de Jesús sobre tu vida, el pasado pasa a sus manos y ya no nos tenemos que acordar más de esas cosas negativas. Todo queda en las manos del Señor. Proclamar a Jesús Señor de nuestro presente, es decir, que Él empieza a dirigir
todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dejar de pensar solamente en las cosas temporales y concentrarnos en el reino de Dios, que como dice la palabra de Dios, primero el reino y todo lo demás se nos dará por añadidura. Es vivir el momento presente con intensidad y extrayéndole todo el amor de Dios que contiene. Este momento que estamos viviendo aquí mismo en el ahora, hemos de extraerle el amor de Dios. No hemos de estar pensando en cosas secundarias. Y así les invito para que cada momento de nuestra vida lo vivamos en esa tónica. Proclamar al Señor, a Jesús, Señor de mi futuro, porque hay gente que vive preocupadísima por el futuro, por lo que será mañana. Pues allí todavía Jesús no es el Señor. Cuando una persona le entrega a Jesús toda su vida, se lo está entregando también con su futuro, es decir, con lo que vendrá mañana. El Señor dice en su palabra, no se preocupen por lo que será después, no se preocupen por el mañana, porque eso hace la gente del mundo, eso hacen los que no conocen de Dios. Pero las personas que conocen de Dios han de vivir el momento presente sin estar adelantándose hacia el futuro, porque ya el futuro le pertenece al Señor y por tanto todo lo que me vaya a ocurrir no se sale del plan de Dios. No se cae la hoja de la copa de un árbol sin que la voluntad de Dios lo permita. Es decir, que lo que te vaya a pasar el día de mañana no tienes que estar preocupado por eso. ¿Será que mañana el negocio se nos va a caer? ¿Será que mañana no vamos a tener para comer? ¿Será que mañana me voy a enfermar? ¿Será que en el futuro voy a quedar solo y no hay nadie que me vaya a cuidar? Todas esas cosas han de pasar a un segundo plano. Hay gente que le tiene un miedo profundo a la muerte, porque cree que la muerte ya termina con todo. Qué pobre es la visión de un cristiano de ese tipo, que le tenga miedo a la muerte. Si Jesús es Señor de mi vida, es Señor de mi futuro, la muerte debe de provocar en mí alegría, porque es lo que va a permitir el encuentro definitivo con el Señor. Jesús debe pasar a ser el Señor de mis bienes económicos. Cuando Jesús llega realmente a nuestra vida, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que cuando hay una conversión auténtica en nuestras vidas, en nuestros corazones, debe tocar nuestro bolsillo. Se debe ver reflejado en la forma como empezamos a administrar nuestros bienes económicos. Porque a veces cuando Jesús no está de nuestro lado, creemos que toda nuestra vida, todo nuestro trabajo constituye en para acá, en acumular. Y entonces nos enseñamos a acumular riquezas, pero nos duele mucho dar. Se nos hace muy difícil compartir con el necesitado. Cuando Jesús empieza a ser Señor de nuestra vida, también ha de serlo de nuestros bienes económicos. Recuerdo el testimonio de una persona que recibió el bautismo en el Espíritu. Inmediatamente le dijo a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, yo tengo una gran riqueza, un gran capital. La persona era de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Y le dijo, Monseñor, apenas me muera, todo pasará a sus manos. Porque Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo estaba construyendo seminarios para formar sacerdotes. Y le regaló una cantidad de dinero muy amplia. ¿Por qué? Porque es que Jesús pasó a ser el Señor de sus bienes económicos. Con esto no quiere decir que tengamos que entregarlo todo, no. Sino que el Señor pasa a ser el centro y es Él el que nos va a ir enseñando a cada uno de nosotros cómo administrar nuestros bienes económicos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante todo esto, queridos hermanos? Proclamar a Jesús como el Señor de toda nuestra vida, aquí y ahora. El señorío de Jesús no es para mañana, no es para dentro de una semana, no es para dentro de un año, no. El señorío de Jesús es para proclamarlo en este mismo instante. Porque nuestra vida, mientras no esté guiada por el señorío de Cristo, realmente va a ser una vida llena de tristeza, de dolores y de angustias. Así, mis queridos hermanos, les invito para que en este momento cada uno de nosotros empiece a reflexionar sobre su vida interior. ¿Qué áreas de mi vida necesito entregarle al Señor? ¿Qué áreas de mi vida necesito entregarle a Jesús de Nazaret? Porque el señorío de Jesús debe entrar hasta los rincones más profundos de nuestra vida. No se vale ser tibios. Dice la palabra de Dios,
Te quiero que seas frío o caliente. Al tibio lo aborrezco. Al tibio lo vomito de mi boca. El tibio no lo soporto. O estamos con el Señor o no estamos con Él. Porque muchas veces escuchamos a personas decir: Jesús es el Señor de mi trabajo, pero no de mi dinero. De mi familia, pero no de mis amistades. De mis afectos, pero no de mi sexualidad. Así, queridos hermanos, les quiero invitar para que en este momento escuchemos un testimonio. Quiero que cada uno de ustedes escuche este testimonio del Señor, que no es para exaltarnos, no es para decir, mire todo lo que yo soy, no. Es para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y cuando uno da testimonio, lo único que se pretende es que las personas que lo escuchan se hagan conscientes de que aquella obra que el Señor ha hecho en mi vida, la puede hacer también en tu vida. Qué alegría, queridos hermanos, estar con ustedes participando de este retiro, de este seminario de Vida en el Espíritu. La verdad me siento muy alegre, muy dichoso de poder dar mi testimonio sobre el Señorío de Jesús y el testimonio de mi familia sobre el Señorío de Jesús. Queridos hermanos, ya algunos, los que estuvieron desde el primer día de introducción de esta preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo, mi hijo el Padre Ronald hablaba cómo el Señor entró a mi vida precisamente viviendo un retiro como este que estamos viviendo en este momento. Siéntanse muy dichosos, muy felices los que están participando en esta preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque yo tuve esa dicha muy grande precisamente en el año 99. Estaba de verdad mi vida en tinieblas, apartado de Dios, mi hogar estaba a punto de desaparecer, pero el Señor en su infinita misericordia me llamó a vivir un retiro, una preparación para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, como el que ustedes están viviendo en este momento. Entonces, queridos hermanos, el Señor se glorificó en mi familia. ¿A partir de qué momento? De ese momento que tuve el encuentro con el Señor, en ese bautismo en el Espíritu Santo, y que pude conocer que Jesús era el Señor de mi vida y el Señor de mi familia. Después de esta gran bendición, no lo esperaba, a los pocos meses de vivir este bautismo en el Espíritu Santo, a través de esta preparación, fui llamado a prepararme para el diaconado permanente. Fue una sorpresa muy grande para mí, porque eso no estaba en mis planes, pero sí estaba en los planes del Señor. Pues, queridos hermanos, allá me fui a prepararme para el diaconado permanente por el año 2001, con 28 compañeros, de los cuales terminamos 10, fuimos consagrados, ordenados diáconos permanentes. Pero esta noche estamos hablando del Señorío de Jesús, y precisamente les cuento, queridos hermanos, con alegría y con de verdad, sintiéndolo de corazón, ya llevando unos 2 años de preparación en el diaconado, completamente seguro de que Jesús era lo más importante en mi vida. Entonces, una mañana estaba orando y sentí realmente en mi corazón que debía de hablar con el Señor, de tú a tú, porque si el Señor Jesús es el Señor de mi vida, entonces debo de hablar con Él con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha fe. Entonces le dije: Señor, estoy tan feliz
de estarme preparando para el diaconado, por este regalo que usted me da, que aquí está mi familia, aquí están mis hijos. No somos los mejores, somos pecadores, pero Señor, te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego mis hijos, mi esposa. Señor, si en algo nos puede ocupar, aquí estamos, Señor. Queridos hermanos, pues les digo que esto fue muy grande. Estas palabras, este diálogo con el Señor, tal vez de 1 minuto, 3 minutos máximo. Pues sencillamente terminé mi oración y seguí preparándome para el diaconado. Y qué sorpresa me llevo, otra sorpresa, cuando después de esto, a los pocos meses, mi hijo Ronald, después de salir de ser bachiller, me dice: papá, ¿cómo le parece que me llamaron para prepararme para el sacerdocio, o sea, para la vocación sacerdotal? Pues, queridos hermanos, esa alegría siguió grande en mi corazón. Sentí un gozo muy inmenso. Le dije: mi hijo, qué alegría, qué hermosura. La verdad no tenemos tal vez con qué pagar a la mensualidad, porque en aquel tiempo eran 200.000 pesos, pero para nosotros era mucho dinero, porque la verdad no teníamos de dónde sacarlo. Pero le dije: mi hijo, váyase a estudiar, que el Señor provee. El Señor nos llama y el Señor no nos desampara. Entonces, queridos hermanos, quiero terminarles este testimonio con estas palabras. Muchas personas se han acercado a mí, familias, papás, madres, y me dicen: don Gerardo, cuénteme, ¿usted cómo hizo? ¿O cómo hicieron con su esposa para tener esta familia tan maravillosa? Pues, queridos hermanos, la respuesta está ahí, en este testimonio que les estoy dando en este momento. Creí en el Señor, le dije: Señor, aquí está mi familia, aquí estamos, Señor, para ti. Y les cuento, queridos hermanos, que la bendición ha sido muy grande, pero también cuando le dije: Señor, aquí está mi familia, no contaba que al poco tiempo le íbamos a entregar una hija al Señor, que precisamente partió a los brazos de Dios, una joven con 18 años, y se la ofrendamos al Señor. Le dijimos: gracias, Señor, por esta hija, gracias, Señor, porque la has llamado. Creemos en ti, creemos en tu prudencia. Hermanos, de verdad que hay tanto para contar sobre lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero ya en otra ocasión les seguiré contando. Lo único que les digo en este momento, queridas familias, más que todo hogares que no saben qué hacer con sus hijos o con sus mismas vidas, pues hoy dígale al Señor: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, te entregamos nuestra vida sin condiciones. Muchas gracias, Dios los bendiga. Así es, mis queridos hermanos. Quería como que en carne propia, mi papá, diácono Gerardo, les pudiera compartir a ustedes lo que significa cuando nosotros le entregamos nuestra vida por entero al Señor y le hacemos una consagración total de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. El Señor se tomó tan en serio esas palabras que mi papá le dijo al Señor en ese momento, que para la gloria de Dios ya tenemos 2 sacerdotes nacidos en esta casa, en esta familia.
y yo que me estoy preparando también para ser sacerdote. Y sabemos que el Señor tiene preparadas muchas más cosas para nosotros como familia en la medida en que le vayamos entregando nuestro corazón al Señor. Porque también soy consciente que falta entregarle muchas cosas más al Señor. Entre más nos vayamos donando al Señor, el más se irá dando para cada uno de nosotros. Es que el Señor no nos pide mucho a nosotros, hermanos. El Señor no nos pide demasiado a nosotros como a veces podemos creer. El Señor nos pide todo. ¿Y esto qué significa? Que el Señor nos pide a nosotros lo que somos, lo que tenemos aquí y ahora. El Señor no te pide algo que tú no tengas para darle. El Señor te está pidiendo lo que tú eres. Con pecado, con situaciones, con un pasado, como sea. El Señor te está pidiendo así. Y te dice a gritos, entrégame tu corazón en este momento. Pues queridos hermanos, concretamente el señorío de Jesús consiste en que hagamos todo y solo lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. En eso consiste sintéticamente el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Hemos de preguntarle en cada momento, en cada situación concreta de nuestra existencia a Jesús, ¿qué tengo que hacer en este momento? Por eso es importantísimo mantener el diálogo amoroso con el Señor Jesús. Porque solamente así es que podremos descubrir la voluntad de Dios. Muchas personas preguntan, ¿yo cómo sé qué es lo que tengo que hacer en este momento? Pues hay que entrar en oración. La oración es diálogo con el Señor. Y si nosotros no dialogamos con el Señor, pues ¿cómo vamos a conocer cuál es su voluntad para con cada uno de nosotros? Quiero que leamos una cita bíblica que es fundamental para este tema. Es Romanos 10, 9, 10. Dice la palabra de Dios: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Es necesario confesar con nuestros labios que Jesús es Señor, pero creerlo en el corazón. Nuevamente le cito, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo carismático, lleno de la presencia de Dios, decía que la conversión mide una cuarta distancia. La distancia que hay entre la boca y el corazón. Porque es que cuando confesamos con nuestros labios y lo creemos en el corazón, en ese momento somos salvos. Por eso, queridos hermanos, les quiero invitar a que en este momento hagamos una confesión de fe en el señorío de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a proclamarlo a Él a viva voz como Señor de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Los que quieran poner de rodillas en este momento lo pueden hacer. Y ante cada una de las exclamaciones que yo voy a realizar, usted va a decir, Jesús es mi Señor, si así lo considera. Porque debe ser una confesión libre y voluntaria en el señorío de Jesús. De mi familia y mis amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús es mi Señor. De mis estudios o trabajo, Jesús es mi Señor. De mi salud y mi enfermedad, Jesús es mi Señor. De mi pobreza o riqueza, Jesús es mi Señor. De mis amigos y conocidos, Jesús es mi Señor. De mi cuerpo y de mi alma, Jesús es mi Señor. De todas mis relaciones personales, Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y emotividad, Jesús es mi Señor. De mi patria y mi hogar, Jesús es mi Señor. De mi casa y bienes materiales, Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y temores, Jesús es mi Señor. De mi vida política y social, Jesús es mi Señor. De mi imaginación y memoria, Jesús es mi Señor.
de mi inteligencia y voluntad. Jesús es mi Señor, de mis ojos y oídos, manos y pies. Jesús es mi Señor, de mi manera de divertirme. Jesús es mi Señor, de mi manera de comer y vestir, pensar y hablar. Jesús es mi Señor. Así es, queridos hermanos, de cada una de las áreas de nuestra vida hemos de profesar: Jesús es mi Señor, porque es necesario confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, pero más importante aún, o igual de importante, creerlo en el corazón. En este momento le doy a mi hermano la palabra para que dirija un momento de oración con cada uno de nosotros, proclamando este señorío de Jesús sobre toda nuestra vida. Adelante, Padre. Bendito sea el Señor. Gracias por este día de seminario de vida en el Espíritu. Gracias, Señor, por la predicación de Jorge en este día de gracia, en este día de bendición. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada al seminario de vida en el Espíritu. Gracias porque el fuego de tu Espíritu Santo sigue fluyendo, sigue sanando. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que solo podremos vivir la conversión en la medida en que declaremos tu señorío en nuestra vida, en la medida en que te entreguemos la rienda de nuestra existencia, Señor. ¿Cuántas veces hemos vivido así, alejados? ¿Cuántas veces hemos dicho, el Señor es importante, Jesús es mi Rey, pero en esta casa mando yo, en mi vida yo tomo las decisiones? Señor, hoy comprendemos que el señorío no es una palabra, que tu reinado no es una corona en una imagen, que tu reinado es una decisión personal para que tú vengas a reinar. Jesús, tú eres el Rey de nuestras vidas. Jesús, tú eres el Señor. Bendito seas, alabado seas, querido hermano, querida hermana. Si hasta el día de hoy habías vivido con un reinado de Dios aparente en tu vida, hoy te desafiamos. Hoy te desafío en el poderoso nombre del Señor a que te abras a esta acción poderosa y que le digas: Señor, reina en mi vida, reina en mi existencia. Dice el padre Raniero Cantalamessa que cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor en la renovación carismática en Estados Unidos, dice que una voz le decía: entrégame las riendas, dame las riendas de tu sacerdocio, de tu vocación por una vez. Dice él que sintió ese llamado a despojarse de sus seguridades y a dejar a Jesús reinar. Hoy yo mismo te repito esas palabras. Deja que Jesús sea el Rey de tu vida. Deja que el Señor Jesús entre a tu existencia, a tu corazón y te llene, te toque, te transforme. Levanta tus manos como quien se rinde, quien ya no tiene argumentos, que ya no hayan argumentos en ti para seguir guiando tu vida. Dale los argumentos a Dios. Dios sabe cómo guiar tu vida. Bendito sea Dios, alabado sea. Santo y poderoso es el Señor. Gloria, gloria. Cristo reina. Oh, dile: Jesús, quiero que vengas a reinar. Jesús, quiero que vengas a guiar mi vida. Bendito sea Dios. Gloria. Oh, sana. Recuerden que la alabanza es una oración poderosa. Levanten oración de alabanza para el Rey, para el Señor de nuestras vidas. Oh, tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro gran amor. Tú eres nuestro único y verdadero Dios. Y por eso hoy te damos todo el señorío y toda la alabanza y toda la adoración a ti. Hoy, Señor, te colocamos a ti como el centro y como el Rey de nuestra vida, como el Rey de nuestro corazón. Tú eres, Señor, el más importante en nuestros corazones. Bendito eres, Señor Jesús. Si tú eres nuestro Rey, Señor. Si tú eres el Rey.
Tú eres Señor de señores. Gloria, alábenlo, alábenlo, que Jesucristo reinante, triunfante entra a tu vida y dice: quiero ser Señor de tu existencia. Hay una persona que siente una punzada en su corazón y es el amor de Dios que está llegando a su vida. Es la palabra de Dios que está carcomiendo en ese corazón. Bendito sea, Señor, alabanza. Gloria, alaben y bendigan, alaben. Hay alguien que está sintiendo una corona de espinas sobre su cabeza. Y dice el Señor Jesús: te permito gracias, gracias especiales. Cuando no me has dejado reinar en tu vida, llevas una corona de espinas sobre ti. Cuando me dejas reinar, entonces sientes una corona real. Bendito sea Dios. Hoy el Señor cambia el dolor y la angustia de muchos que por sus malas decisiones, porque querían reinar en sus vidas, han estropeado su familia, sus proyectos. Pero hoy el Señor quita esa corona de espina, de dolor, y pone una corona real, porque cuando te haces hijo de Dios, te haces hijo del Rey, y los príncipes también tienen coronas de príncipes. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Para todos los días. Que tu presencia, Señor, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. quiero alabarte sin parar. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo te quiero alabar. Quiero alabarte sin parar, todos los días. Vamos a cantarlo. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor, yo te quiero alabar. Señor, yo te quiero alabar. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Yo quiero darte. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Señor, yo te quiero alabar. Señor, yo te quiero bendecir toda mi vida. Yo te quiero dar gloria en toda mi existencia. Yo quiero darte lo que soy. Yo quiero darte todo lo que tengo. Yo quiero darte mi existencia, Señor, en esta noche de oración. Bendito sea, Señor, alabanza. Vamos con este canto. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Por eso, Señor, en este día quiero alabarte sin parar. Quiero darte el reinado de mi corazón, de mi existencia. Quiero que tú gobiernes mi vida. Ofrécele así tus manos al Señor y dile: Señor, te ofrezco mis manos. Te ofrezco mi vida. Te ofrezco mi ser. Te entrego las riendas de mi vida. De hoy en adelante yo no decido lo que hago conmigo. De hoy en adelante tú serás mi Señor. De hoy en adelante tú guiarás mi existencia, cada uno de mis pasos. Bendito sea, Señor.
Quiero declararte como la persona más importante de mi vida. Quiero declarártela el número 1 en mi corazón, Señor Jesús. Todos aquellos que conmigo quieran declarar al Señor como el Rey, como el Señor, levanten sus manos en un signo de rendición delante de Él. Y vas a declarar que ahí en tu casa, en tu vida, está entrando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si tú eres el Rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, Señor, porque tú eres el Rey y el Señor. Quiero adorarte sin parar todos los días. Vamos a cantar. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo te quiero agradar. Quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, reina, Señor, el Rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número 1 en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey. Hay personas que sienten que su vida descarga un gran peso. Te sientes como con el peso de una pluma en este momento. Ya nada te preocupa. Es un momento glorioso porque Jesús entra a reinar a tu vida. Corónate, Señor, como Rey y Señor de nuestras vidas, de nuestra existencia. Bendito sea, Señor, por lo que has hecho, por lo que nos has dado en esta noche gloriosa. Bendito Dios, alabado el Señor. Gloria a Dios, queridos hermanos. Ahí los dejamos para que se despidan con mi hermano Jorge y sigamos en esta sintonía. No hay duda de que hay una unción increíble en este seminario de vida y que cada día va a estar mejor. Ni se diga el sábado, esa vigilia del sábado va a ser algo increíble. Así que prepárense, queridos hermanos, y mañana, recuerden, 5 de la mañana, Rosario Aurora, ahí estaremos con el Padre Andrés, recibiendo gracia y bendición a través de la Santísima Virgen María. Gracias, Leo. Bueno, Padre. Gracias, Padre Ronald, gracias, Leonardo. Qué bendición tan grande poder proclamar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Él ha estado presente en este momento de oración que hemos realizado, ha estado grande y poderoso. A todos ustedes, queridos hermanos, darles las gracias por estar un día más conectados con el Señor en este seminario de vida en el Espíritu. Es necesario repetir las palabras de San Agustín. Temo al Dios que pasa y no sé si vuelva a pasar. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos de aprovechar el tiempo, el momento presente que estamos viviendo, porque no sabemos si vamos a tener más oportunidades como esta donde el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros con claridad a nuestros corazones. Job, cuando
inicia el libro, uno lo empieza a leer y él decía: yo confío plenamente en el Señor, y exclama: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Hasta que llega un momento donde ya Job no aguanta más y reniega de Dios. Y entonces finalmente, cuando va terminando el libro, se escucha una frase muy profunda de Job, donde le dice al Señor, puesto de rodillas, humillado completamente en la presencia de Dios, le dice: solo te conocía de oídas, solamente te conocía de oídas, ahora te conozco como eres. Qué bueno, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros, al finalizar este seminario en el Espíritu, podemos exclamar como Job: ahora te conozco como eres, porque hemos tenido un encuentro vivo y personal con Él. Solamente les quiero dejar 2 tareitas. La primera, mantenernos firmes en la oración. Los que puedan madrugar, realizar el rosario de Aurora y también la coronilla, la Divina Misericordia, que se está transmitiendo a través del canal del Padre Ronald Pulido y también a través del canal de Red de Intercesión Católica Internacional. Qué bueno que ustedes se conecten, porque es la oración la que nos va llevando a ese avivamiento espiritual, a renovar el llamado de Dios que hay en cada uno de nosotros. Y la segunda tareita es para la reflexión personal. Primero, hacernos esta pregunta: ¿qué actitud debemos de tener ante Jesús si creemos que Él es el Señor? ¿Cuál es la actitud que tú debes de tomar? Ojalá lo puedas reflexionar en tu libreta de apuntes. Te repito la pregunta: ¿qué actitud debemos de tener ante Jesús si creemos que Él es el Señor? Segunda, para que Jesús sea mi Señor, ¿basta confesar solo la fe? ¿Bastará solamente decirlo con los labios? Y tercero, ¿cómo inicio un camino donde sea Jesús quien me señoree? ¿Cómo inicio? Es decir, hacer un proyecto nuevo de vida. A esto nos debe llevar el seminario en el Espíritu, a cambiar cosas. Algunos solamente como unas medias puliditas en algunas aristas que aparecen en nuestra vida espiritual. Otros les toca empezar un poquito desde más abajo, a empezar a quitar escombros, cosas más grandes. Pero es ante este tercer planteamiento para la reflexión: ¿cómo voy a realizar mi vida de aquí en adelante para que Jesús sea el Señor? Y usted escribir a qué se quiere comprometer con Jesús. Y ojalá usted lo haga en una cartica y lo firme y lo guarde en un lugar secreto, porque es un compromiso que haces tú con el Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.